Yapiteri. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y antes de empezar la entrevista quiero desearles un feliz año tanto a usted como a las personas que me están escuchando hoy en sus hogares, y sobre todo la gratitud, porque al fin del año pasado nos colocaron como la primera opción dentro de la oposición en las preferencias electorales, con clara tendencia a crecer. El primer empleo, a ver, comencemos con la entrevista. El primer empleo generalmente se da en un régimen flexible en cuanto a horas de trabajo, remuneración, estabilidad, afiliación al Seguro Social, mientras quienes ya tienen un trabajo son titulares de derechos básicos garantizados. Yo creo que el primer trabajo de todos ha sido flexible. ¿Qué medidas de flexibilización laboral prevé para crear nuevos empleos? Primero, Alfredo, hay que destacar el por qué el desempleo y por qué el subempleo durante este gobierno. Primero, porque los costos de producción, tanto de las empresas, pequeños, medianos o grandes negocios, subieron a tal punto, debido a los impuestos, al costo de la energía eléctrica y a la tramitología, que las empresas dejaron de vender porque sus productos eran caros. Por supuesto, la gente no compra. Eso significa que reducen costos. ¿Por dónde? Por personal. Ahora, ¿cómo revertimos esta situación para crear empleo? Sencillo, cambiando de modelo. ¿Cuál modelo? Vamos a reducir los costos de producción bajando y eliminando impuestos. ¿Cómo cuáles? El impuesto a la salida de capitales, que ha evitado que entren capitales, el anticipo de impuesto a la renta, que ha obligado a empresas a endeudarse para poderlo pagar, y también las salvaguardias o aranceles, que han encarecido los productos en el Ecuador, ya que la materia prima, los bienes de capital, los insumos, vienen del exterior. Eso, entre otros, como el de la plusvalía, si es que se aprueba el de la herencia, el impuesto a la tierra, el impuesto a las cocinas de gas o el impuesto verde, que se lo aplica justamente a la gente de menos recursos porque sus vehículos están más viejos. Al reducir impuestos y al bajar el costo de la energía eléctrica, porque en este momento estamos vendiendo a Colombia más cara la energía que lo que le cobramos a los hogares y a las empresas y a los negocios ecuatorianos, vamos también a reducir los costos y el tiempo de la tramitología, y así bajaremos los costos de producción y podremos subir los salarios, porque solo subiendo los salarios vamos a reactivar la economía en este país. La gente con plata en el bolsillo puede comprar. Las empresas que venden crecen y contratan a nuevos empleados. La gente recuperará el empleo perdido. Y los que no han tenido un empleo podrán obtenerlo sin importar la edad, que ese es otro de los componentes. Bueno, se terminó el tiempo, pero no me contestó la pregunta respecto a las medidas de flexibilización laboral. Sí, le añado la siguiente pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Las reformas al IES de la Revolución Ciudadana han eliminado el aporte estatal anual del 40% al Fondo de Pensiones. Han trasladado al Fondo de Salud recursos del Fondo de Pensiones. Han convertido al IES en dependencia del Ejecutivo y han reformado la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Entre las medidas que propone para la sostenibilidad de la seguridad social, ¿tiene previsto subir los aportes de trabajadores y empleadores? Su pregunta es absolutamente negativa desde el principio. Pasa por un ajuste a las personas y eso no vamos a hacer. Primero un paréntesis y me voy a tomar unos segundos de esta pregunta. Usted me hablaba del contrato por horas. En efecto, la gente tiene que tener la libertad para trabajar por horas. Las madres de familia o los jóvenes deben de tener la libertad para trabajar las horas que ellos quieren trabajar y dedicar el resto del tiempo al estudio o a cuidar a sus hijos. Ahora paso a lo del Seguro Social. Empezaremos por una ley que prohíba a cualquier gobierno, el nuestro y a los siguientes, a tomar un solo centavo a cualquier título de la seguridad social. Segundo, sacaremos del directorio al Estado como representante del mismo, y por otro lado reconoceremos la deuda de aproximadamente 11.000 millones que el Estado mantiene con el Seguro Social y estableceremos un plan de pago. No vamos a subir los aportes, por ahí no
pasa las reformas a la seguridad social, pasan por reconocer además los 2.000 millones que el Estado le debe por conceptos de salud, de jubilados, de enfermos catastróficos, con cáncer, con SIDA, hijos de los afiliados. Pasa por proteger los dineros de los afiliados a través de leyes como la que le acabo de mencionar y a través de reconocer deuda del Estado y empezar con un plan para pagarla. La carga tributaria que soportan los emprendimientos privados, pequeños, medianos y grandes, resta competitividad a la economía ecuatoriana, afectando a la producción, al empleo, al consumo y al rendimiento de impuestos a la renta e IVA, que constituyen el 80% de la recaudación tributaria. ¿Qué cambios concretamente propone al régimen tributario, especialmente sobre impuestos a la renta e IVA? Primero, una sola reforma en 4 años de gobierno en materia tributaria, una sola, para generar confianza y seguridad, para que aquí vengan a invertir y no se les cambie las reglas de juego a mitad de camino. Esa reforma será para eliminar y bajar impuestos. Le mencioné varios de los que vamos a eliminar y a bajar, pero en ese también dentro de las acciones que vamos a tomar para reducir los costos de producción, también está bajar el costo de la energía eléctrica, pero también a los hogares, Alfredo. Hemos planteado la tarifa cero para la gente más pobre del país, que son alrededor de 1 millón de hogares ecuatorianos, cuyo costo estaría entre 50 y 250 millones de dólares año, que es el 0,8% del presupuesto, por ejemplo. Casi la mitad de lo que cuesta la construcción de uno de los edificios que es este gobierno, es de la plataforma financiera. Nosotros estamos seguros que bajando los costos de producción vía reducir y eliminar impuestos, vía reducir costos de la energía eléctrica y tramitología, podemos subir los salarios y así reactivamos la economía y nos volvemos competitivos. Aparte de los costos laborales y tributarios, es muy importante para la competitividad el costo del dinero. En el Ecuador este costo cuadruplica o quintuplica el nivel de la inflación para los diferentes sectores, desde el consumo hasta el productivo para grandes empresas y microempresarios. ¿Qué propone para bajar el costo del dinero? ¿Por qué este gobierno dice que entró en crisis? Por el petróleo, por el dólar, porque los otros países pueden devaluar. Mentira. Los países que tienen moneda propia y que siguen el mismo modelo del ecuatoriano, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, la Argentina de los Kirchner, por ejemplo, Venezuela, tienen moneda propia y están exactamente en el mismo lugar de pobreza dentro del país. Aquí la gente escapa a Colombia y a Perú a encontrar productos más baratos. No se trata de cuidar las fronteras, no se trata de decirles, como dice el presidente, que son traidores. Se trata de bajar los costos de producción para que los productos aquí sean más baratos y la gente consuma lo nuestro, consuma lo que vendemos aquí y no huya a tratar de que su sueldo le alcance para mantener su familia. La cuestión no pasa por incrementar impuestos o poner normas para que los dineros no suban, pasa porque en una economía dolarizada como la nuestra, y vamos a proteger la dolarización que ha permitido el ahorro, lo que debemos de hacer es bajar los costos de producción y de esa manera bajamos el costo de los productos, la gente compra aquí y la economía se reactiva. Pero no me contestó si va a bajar las tasas de interés bancario. Las tasas de interés bancario no solamente bajarán por disposición, bajarán porque nosotros tenemos concebido dentro de nuestra propuesta de trabajo que vengan acá banca internacional para que compita libremente con la banca que ahora está en el Ecuador y de esa manera bajen las tasas de interés tanto para el sector productivo como los microcréditos. El Ecuador es un país dolarizado cuyo Banco Central no emite moneda. Es simple depositario del sistema financiero privado, del IES y de los entes públicos, no financieros. Según la Constitución, es una dependencia de la Presidencia de la República del Banco Central. No es prestamista de última instancia, pero según el Código Orgánico Monetario y Financiero, puede disponer de los dineros de sus depositantes para prestárselo al Ministerio de Finanzas. ¿Suprimirá usted el Banco Central?
No. ¿Lo mantendrá con las mismas funciones o le dará otras funciones? Primero, lo mantendré. Segundo, recuperará su autonomía. Los dineros depositados en el Banco Central, Alfredo, y que fueron tomados por este gobierno, dentro de toda la política, no solamente de endeudamiento, sino de gasto excesivo, pertenecen a los municipios, a los consejos provinciales, al IES, al ISFA, al ISPOL, pertenecen a los depositantes de la banca, y son esos dineros los que ha tomado el gobierno ecuatoriano para seguir con la línea de derroche que ha llevado hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Le devolveremos la independencia al Banco Central, la autonomía al Banco Central, lo mantendremos y será un custodio de los dineros que no le pertenecen al Estado, sino al ciudadano común. Gracias, Cintia. Después de la pausa, Gaby continuará con la segunda parte de la entrevista. Con gusto. Así es, en instantes con Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, reestructuración de la deuda, lucha contra la corrupción y la impunidad, reforma institucional al modelo político y económico. Ya regresamos. Seguimos la entrevista con Cintia Viteri, candidata presidencial del Partido Social Cristiano. De mi parte, buenos días, candidata. Con gusto. En la economía nacional, otro elemento que pesa mucho es la deuda pública, no tanto como porcentaje del PIB. Más importante es el servicio de los intereses de la deuda como porcentaje del presupuesto del Estado. Una deuda a corto plazo y con altas tasas de interés se come los ingresos tributarios y termina afectando a los servicios básicos de salud y educación. ¿Qué plan tiene para reestructurar la deuda? Lo que se destina dentro del presupuesto general del Estado al servicio de la deuda es superior a lo que se destina en educación y salud juntos. Nosotros vamos a crear una comisión dedicada a la reestructuración de la deuda, sobre todo en lo que tiene que ver con la colocación de bonos en el mercado internacional a intereses de chulco. Solo se logra eso bajando el riesgo país con un programa económico serio que genere confianza. También vamos a revisar todos los convenios firmados con China para averiguar cuáles garantías se dieron, cuáles son los intereses, bajo qué condiciones, a qué plazo, ya que eso es un misterio total. Y también entraremos en la renegociación de la misma. Es decir, por un lado vamos a cambiar deuda cara por deuda barata y por otro lado vamos a renegociar todos los convenios que están relacionados con China, que en este momento son un misterio. De ahí existen también las deudas contraídas con los multilaterales, como la CAF, como el BID, como el Banco Mundial, y también las que se han contraído de gobierno a gobierno. Definitivamente vamos a liberar recursos dentro del presupuesto para destinarlo a lo prioritario, la salud y la educación. Es decir, ¿acudiría también como alternativa a los organismos multilaterales a una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional? Nunca. No estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, que pasa por ajustes siempre del lado de la gente. Eso pregúntenle a este gobierno, que habló tanto del Fondo Monetario Internacional para al final ir de rodillas ante el mismo por dos vías. Y una de ellas fue a adoptar un mecanismo para eliminar, esfumar, desaparecer gran parte de la deuda pública, que tenemos que empezar ahora, Cintia, por reconocer. Una reestructuración de la deuda para que tenga credibilidad necesita un plan de ajuste económico. En el modelo de preponderancia estatal que actualmente rige, ¿qué sectores ajustaría? Durante esta década se han gastado alrededor de 23.000 millones de dólares, Gabriela, ¿saben qué? En asesorías millonarias, consultorías, espionaje, publicidad, viajes, viáticos, en caballitos, en lujos de la revolución ciudadana para maquillarla. Esos lujos van a ser eliminados. Se acabaron los carritos que manejan los funcionarios públicos y el costo que eso representa. Se acabaron los celulares pagados por la gente que paga sus impuestos. Se acabaron los viajes de los asambleístas a cualquier lugar del mundo. Se acabó el despilfarro, por un lado. Y por otro lado, solamente trasladando parte del gasto de la inversión, gasto de inversión, por ejemplo, 4.000 millones de dólares que podríamos trasladar al sector privado, que están, por ejemplo, en los segmentos de aviación, de farmacéuticas o de obras públicas que maneja este gobierno, también liberaríamos recursos para que sirvan a los objetivos primordiales que tiene que tener el Estado. Es salud, es educación, es justicia, es seguridad.
En este panorama generalizado de dispersión del dinero de los contribuyentes, la corrupción y la impunidad juegan un rol importante porque sustraen dineros del pueblo, quitando posibilidades de atender a los más pobres. ¿Qué propone contra corrupción e impunidad? Este gobierno tiene funcionarios corruptos y corruptores y fueron planeando el colchón desde el inicio de su mandato. ¿Recuerda usted cuando eliminaron los informes previos de la Contraloría, dizque para que los contratos sean más rápidos y no se retrase la obra pública? Después pasaron por los contratos de emergencia, por los contratos complementarios, por figuras como aquella del giro específico del negocio en el sector petrolero. Y para que al final, obras que empezaron con un precio de 170 millones, como la refinería de Esmeraldas, termine con 2.200 millones y un escándalo a nivel internacional. Todos los hechos de corrupción más grandes de este gobierno han venido de afuera, de denuncias de otras autoridades u otros países. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Empezando desde los pativideos, pasando por los Panama Papers, por el caso de Brecht, por los chalecos, por las ambulancias, por los radares, por el caso COFIEC, por el Comecheques. Cada uno involucrado en un acto de gobierno irá a la cárcel. Si es Correa, a la cárcel. Si es Glass, a la cárcel. Si es alguien de cualquier otro partido político, a la cárcel. Esa acción se la llevará a través de 3 vías. Número 1, vamos a recuperar las comisiones anticorrupción que denunciaron casos durante este gobierno y vamos a unirlas con comisiones internacionales para que puedan transparentar los contratos a nivel nacional. Número 2, una veda civil a cada una de las empresas constructoras, por ejemplo, que estén involucradas en actos de corrupción. Y por último, un señalamiento específico de cada uno de los involucrados. Aquí no me vengan con que están los 40 ladrones y le falta el rostro a Alibaba. Alibaba dará el rostro aquí, en Bélgica, en China o en España. Y justamente en cuanto a corrupción e impunidad, justamente le decía que en cuanto a corrupción e impunidad, la disfuncionalidad del sistema vigente es evidente cuando la función ejecutiva ha asumido competencias de investigación y judicialización que no le corresponden. Y tampoco se ejerce la facultad de control político de la Asamblea Nacional sobre otras funciones del Estado. ¿Cuál es su propuesta para restablecer la funcionalidad de las instituciones democráticas? Primero, la propuesta a través de la Asamblea Nacional no depende de una persona, depende de la voluntad de todos los ecuatorianos que me están escuchando. ¿Quieren una asamblea que fiscalice? Voten por un grupo que permanentemente durante 10 años combatió este gobierno en actos de corrupción y en temas que estaban relacionados con el menoscabo de sus derechos. En segundo lugar, una justicia independiente, no a través de sabatinas donde se dice quién está libre y quién no. En tercer lugar, dejar de visitar a los corruptos en la cárcel. Recuerden lo que hizo este presidente en el caso COFIEC o en el caso del Comecheque. Ahora pasan de llamar errores de buena fe cuando se tratan de 41 millones de dólares o de pillerías cuando se tratan de 800.000 dólares, o ahora último el nuevo calificativo, propinita de 33,5 millones de dólares en el caso Odebrecht. Si esa es la propina, imagínese hasta dónde asciende el soborno, y quien lo calificó de propinita fue el presidente de la República. Por otro lado, usted propone una consulta popular para reformar la Constitución. Estas consultas tienen un trámite especial de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, solo resultaría viable violando la Constitución. Además, la consulta no ocupa un lugar importante entre sus ofertas. ¿Piensa continuar con el mismo modelo actual? Para nada, Gabriela. Nuestra propuesta está encaminada no solamente a poner en orden las cuentas públicas, a recuperar el empleo perdido y a generar nuevas plazas de empleo. Está encaminada también a recuperar la democracia y la independencia de poderes en este país. Y eso se logra solamente a través de una consulta popular. Menos tiempo, menos dinero, la voluntad popular y el ejercicio inmediato de la misma. Si usted me habla que esa consulta va a encontrar un escollo dentro de una corte constitucional que es del gobierno, también le podría decir que cualquier propuesta respecto de una Asamblea Nacional Constituyente también la va a encontrar. Aquí el soberano es el pueblo. Y luego de que ganemos como gobierno, tendremos toda la
legitimidad, el apoyo y la fuerza para que esa comisión o esa corte, que se ha convertido en una comisión del gobierno constitucional, apruebe, y no le va a quedar otra, una consulta popular directa para cambiar y para devolver la independencia a los organismos de control y restituir figuras como los informes previos que debe dar Contraloría para evitar los hechos de corrupción que han escandalizado a todo el país. Y para finalizar, denos un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía. Bueno, es un mensaje sí corto, Gabriela. Yo gobernaré con los principios y valores que me enseñaron mis padres, con honestidad, con rectitud, con honorabilidad, con lealtad, con solidaridad. Soy una mujer absolutamente limpia y puedo mirar cara a cara a los ojos de mis hijos, como ahora los puedo mirar a ustedes, los ecuatorianos, que ya están cansados. Conmigo podrán tener una oportunidad y una esperanza. Dejaremos atrás esa concepción de este gobierno de que somos esclavos para trabajar y que ellos se lo roben todo. Ya hemos sobrevivido a piratas, a incendios, a lamentables terremotos, a tiranías y a ladrones. Y esta vez no será una excepción. Agradecemos a Cynthia Viteri por su participación aquí en Contacto por la Directo. oportunidad.